Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 13. De la santificación. Párrafo 1. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, criados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por mucho tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza y Rey, les ha prescrito en su palabra. La ocasión pasada, hermanos, construimos la verdad teológica de que somos santificados en virtud de estar en unión con Cristo. Somos santificados por estar en unión con Cristo. Y hemos insistido que ningún beneficio redentor lo recibimos aparte de Cristo. El día de hoy vamos a avanzar en cómo se ve esta santidad en los cristianos. ¿Cómo ocurre esta santidad en los cristianos? Cuando hablamos de santidad, hermanos, lo primero que viene a nuestras mentes es el proceso de santificación, lo que se llama la santificación progresiva. Cuando hablamos y pensamos en términos de santidad, es lo primero que ocurre en nuestras mentes. La mayoría del tiempo pensamos en ese proceso continuo de parte de Dios en nosotros. Pero quiero que veamos que la confesión y las escrituras enfatizan un aspecto de la santificación que es llamado la santificación definitiva. Acompáñenme a la confesión y lean conmigo: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La confesión pone énfasis, hermanos, sobre una santificación que es real, que es definitiva. Miren las palabras que utiliza. Que definitivamente ocurre
una muerte del dominio del pecado y que se implanta un aspecto vivificador. La santificación, en primer lugar, debe verse como algo que ocurre en una ocasión definitivamente. Y miren, para comparar el pensamiento que a veces tenemos con la santificación, es el siguiente. A veces pensamos que la justificación es un acto de Dios una vez y para siempre, ¿no es verdad? Y que la santificación es un aspecto progresivo. Pero la santificación es más compleja que eso. Según tenemos textos en la Escritura, así como la justificación es un acto una vez y para siempre, así la santificación tiene un aspecto en donde es una vez y para siempre. No estamos negando que es progresiva también, pero la santificación está compuesta por un acto definitivo y por un acto progresivo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean este pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que los cristianos ya no pueden vivir como ladrones, como avaros, como borrachos, como maledicientes, porque ya han sido santificados. No les está diciendo no pueden ser avaros, borrachos, porque están siendo progresivamente santificados. No, dice, ya fueron una vez definitivamente hechos santos. Esto se conoce, como he dicho, en la teología como la santificación definitiva. Dice John Murray, es un hecho muy comúnmente pasado por alto que en el Nuevo Testamento el término más característico que se usa para referirse a la santificación no es un proceso, sino un definitivo hecho una vez y para siempre. Leímos eso la ocasión pasada. ¿Se acuerdan cuando vamos a Efesios y habla de que han sido hechos santos a los santos y fieles? Hablando de un acto definitivo. Lo leímos en Filipenses, lo leímos en Colosenses, que se habla de los cristianos como los que ya han sido santificados. Hermanos, se usa la misma terminología para hablar de la justificación en este aspecto de la santificación. Y yo creo que aunque la terminología de santificación definitiva tuvo su inicio, por lo que yo entiendo, con John Murray en el siglo pasado, yo creo que este pensamiento y teología ya se encontraba en los puritanos. Cuando ellos hablan de que son santificados de un modo real y personal y que el cuerpo entero del pecado es destruido y las concupiscencias debilitadas y mortificadas y ellos son vivificados, es este principio de santidad definitiva que ocurre una vez y para siempre. ¿Y por qué es importante hablar de esta manera, hermanos? Porque es importante reconocer que hay un aspecto en la santificación que es definitivo. En primer lugar, hermanos, porque es la manera en que habla el apóstol Pablo y debemos usar su terminología. En segundo lugar, hermanos, porque este hecho de la santificación definitiva está íntimamente ligado con la unión con Cristo. Somos definitivamente santificados porque estamos unidos a Cristo. Pero hay otro aspecto importante. En nuestros días, en las iglesias evangélicas, se habla de una santificación posicional. ¿Han escuchado eso? Una santificación posicional. Y algunos pueden usar el término y no saber exactamente lo que significa, pero la teología detrás de este término, santificación posicional, es errado y peligroso para la iglesia. El término santificación posicional
confunde aspectos de la justificación. Déjenme citar a un autor donde habla de la santificación pasada o posicional. Él dice, en la santificación pasada cambiamos de posición para con Dios. ¿Pueden ver algún problema en esto? ¿Pueden ver algún problema en esto, hermanos? En la santificación pasada o posicional, cambiamos de posición para con Dios. ¿Qué es el error en eso? Que la santificación no es un aspecto legal forense. La santificación es un aspecto real, existencial, transformador. La santificación no es un hecho legal. Y miren la lógica de esto. Ellos dicen, por lo tanto, Pablo puede llamar a los corintios santos porque son posicionalmente santos, aunque experiencialmente no lo son. La conclusión es que alguien puede recibir la bendición de ser declarado santo, aunque nunca en su vida sea realmente santo. Y si una persona vive toda su vida en pecado, él fue santo porque fue declarado por Dios como santo. Miren entonces el error. El catolicismo romano confunde la justificación con la santificación, de tal manera que ellos te dicen que para ser santo, para ser declarado justo ante Dios, tienes que ser verdaderamente santo en tu interior. Pero esta otra posición confunde la santificación con la justificación. Dice, no eres santo realmente o existencialmente, sino posicionalmente. Entonces la una produce legalismo, pero la otra produce antinomianismo. Y hermanos, de esto está lleno nuestros días, de este tipo de iglesias que hablan de una santificación pasada. ¿Y quieres ver que probablemente fuiste influenciado anteriormente por esto? El cristiano carnal. ¿Quién de aquí no creyó en algún momento en el cristiano carnal? Es esta doctrina, hermanos, una santificación posicional. Porque hay tres tipos de cristianos, según ellos. El cristiano que tiene en el centro de su corazón a Cristo, el cristiano que ha despojado del centro de su corazón a Cristo y el que no tiene dentro de su corazón a Cristo. Eso es una falsedad. Y lo que produce esta doctrina es un cristianismo o un aparente cristianismo, pero más bien engañado. Hermanos, ¿por qué Pablo puede hablar a los corintios como santos? No porque habían cambiado de posición de ser no santos a ser santos, sino porque en el momento en que el Espíritu llegó al corazón de los corintios, fueron verdaderamente, fueron experiencialmente cambiados por el Espíritu de Dios en sus corazones. Ahora, es verdad que estaban viviendo en inmadurez, en pecaminosidad, pero es por eso que Pablo les argumenta de esa manera. Ustedes más bien se están comportando como carnales. No está inventando una nueva definición del cristiano carnal. Más bien está diciendo, ustedes dicen que han experimentado esto, ustedes dicen que han experimentado la santificación y por eso yo les hablo a ustedes como santos, pero su conducta es de carnales, es de los que andan en la carne, hermanos. No era la invención de un nuevo término, era un insulto o una reprensión fuertísima. Les estaba diciendo, ustedes santos están viviendo de acuerdo a la carnalidad del viejo hombre. Así que vean la diferencia. El santo posicional no es realmente cambiado, hermanos, sino legalmente cambiado. La santificación definitiva no dice que cambiamos legalmente de ser no santos a ser santos. La santificación definitiva dice que en el momento en que el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, realmente algo sucedió. Vean las palabras nuevamente de la confesión cuando dice, creando en ellos
en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal. La santificación definitiva enseña que el hombre, que el dominio del pecado ha sido quebrado y que el espíritu vivificador ha entrado en el corazón de los creyentes. ¿Y de qué consiste esta santificación? Como lo hemos visto, de muerte y vida. Hermanos, somos realmente santificados porque hemos muerto al pecado y hemos nacido de nuevo para andar en vida nueva. De estar muertos al pecado pasamos a estar vivos para con Dios. Fíjense esto. Esta es la base de nuestra santificación progresiva. Porque ¿cómo podemos crecer progresivamente en la santificación si no hay una base, si no hay un principio de vida inaugurado? La santificación progresiva se basa en el llamamiento eficaz, en la regeneración y en la santificación definitiva, como lo hablaba John Owen. Él hablaba, y lo habla también Juan, que la santificación definitiva o la regeneración, usando los términos de Owen, era como poner una semilla en el corazón del hombre. Es la virtud por el cual el hombre puede ser realmente santos. Realmente, hermanos, experiencialmente santos. Esto es importante tener en mente para que veamos por qué es contradictorio decir que dado que el cristiano ha sido justificado, puede vivir en el pecado. He aquí la contradicción que encuentra Pablo en esa lógica. Dice, ¿cómo puede ser eso? No hemos sido posicionalmente hechos santos. Hemos sido hechos experiencialmente, realmente y definitivamente santos, hermanos. El principio de vida y santidad, el principio de andar en justicia se implanta allí. Es importante manejar estos conceptos y estas verdades teológicas, pues si no comprendemos esta verdad de la santificación definitiva, podemos caer en grandes errores, como la iglesia de hoy en día ha caído, pensando que personas pueden denominarse a sí mismos santos o cristianos cuando son prácticamente mundanos. ¿Por qué es en contra de la definición del cristianismo ser pecador o vivir en el pecado? Porque por definición el cristiano es uno que ha muerto al pecado, hermanos. Es uno que ha muerto al pecado. Espero que estén saboreando la gran diferencia entre ser santo posicionalmente y ser santo definitivamente, realmente, experiencialmente. Meditando en esto, hermanos, y la lección pasada de que hemos sido hechos santos definitivamente, que nuestra santidad se encuentra en la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, y que de la manera que Cristo murió al dominio del pecado, nosotros hemos muerto al dominio del pecado, y de la manera que Cristo resucitó para andar en vida nueva, nosotros hemos andado en vida nueva, puede crear en nuestros corazones un sentimiento de confusión y decir, pero eso no se parece a lo que realmente experimento cada día. Ok, definitivamente he muerto al pecado, definitivamente he sido vivificado para andar en vida nueva, pero eso no se parece a lo que experimento día a día. Y es importante ver esta doctrina a la luz de todo el consejo de Dios. En primer lugar, en nuestro párrafo 1, se explica que el principio de morir al pecado se inaugura en la regeneración y santificación definitiva, pero ¿qué es importante entender, hermanos? Va creciendo. El principio se encuentra ya en el corazón del cristiano, pero él va creciendo en eso. Miren cómo dice la confesión. Por su palabra y espíritu que moran en ellos, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Es definitivo, ¿sí? ¿Cierto? El dominio del poder del pecado es destruido, es definitivo. Eso no es a medias, es definitivo.
y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas, ¿qué? Más y más. Debido a que el principio de muerte del pecado está en nuestros corazones, vamos creciendo continuamente, vamos creciendo más y más en debilitar las concupiscencias. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras. Hermanos, esto es lo que se llama la santificación en progreso, en proceso. Y el mismo apóstol, vean esto, hermanos, el mismo apóstol que habla en términos tan definitivos respecto a morir al pecado y vivir para Dios en Romanos 6, habla de una gran lucha en Romanos 7. Hermanos, no tenemos que avanzar tanto. Quizá en nuestro diario leer, leyendo capítulo 5, podríamos ser de repente antinomianos y decir, somos justificados. Y de repente leemos capítulo 6 y caer en el perfeccionismo. Y decir, no, hemos hecho santos definitivamente. Pero en capítulo 7, hermanos, entramos en razón y decimos, ok, he sido justificado, pero he sido también definitivamente santificado. Pero esto es un proceso según Romanos 7. Y hay una lucha continua. Hay una lucha continua. Hermanos, de esto era también testigo el mismo apóstol Juan. Acompáñenme a Primera de Juan, hermanos. Vean la misma tensión en el pensamiento del apóstol Juan. Primera de Juan 3:9. Vean esta tensión en el pensamiento del apóstol Juan. ¿Cuál tensión? Definitivamente santificados, progresivamente santificados. ¿Qué dice en Primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, si sacamos ese texto y lo leemos a solas, muchos de nosotros estaríamos espantados. Más bien, todos nosotros estaríamos espantados. Pero Juan puede tener este pensamiento en su mente y también el que se encuentra en el versículo 3, Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean esto. Juan puede ver que hay un principio en el cristiano donde la simiente de Dios mora en él de tal manera que no puede vivir en la práctica del pecado. Sin embargo, Juan dice que el cristiano crece en purificarse a sí mismo. El apóstol Juan puede decir que el que practica del pecado es del diablo, y el apóstol Juan puede decir que el que no peca, el que dice que no peca es mentiroso y no anda en la verdad y no anda en la luz. Lo mismo puede decir el apóstol Pablo una vez en 1 Corintios 6 de que ya hemos sido santificados, ya hemos sido lavados. Pero en el capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, puede decir, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Podemos ver entonces esta tensión, hermanos, que expresa la confesión? Crecemos en matar el pecado. Esto es lo que es llamado la mortificación, matar el pecado. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol puede decir esto una vez, miren versículo 20 del capítulo 2, Colosenses 2:20. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? El apóstol Pablo en Colosenses, en primer lugar, habla del hecho de que ya han sido unidos a Cristo y que ya han muerto a los rudimentos del mundo, y por tanto puede ordenarles en el versículo 5 del capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Esto es algo que Pablo no predica a los incrédulos. Esto es algo que Pablo no predica a los no creyentes. Porque es imposible que un no creyente pueda hacer morir lo terrenal en él. Porque el principio de vida, el principio de haber muerto al pecado, no se encuentra sembrado en él.
Pero aquellos que han muerto al pecado pueden continuar matándolo. Pueden continuar matándolo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu que ya habita en vosotros, porque si el Espíritu de Cristo no habita en vosotros, no sois de Él. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, ¿pueden ver este principio? La santificación progresiva se basa en nuestra santificación definitiva. Tan fácil como entender esto. No va a haber árbol donde no se plantó. No va a haber santidad donde no ha sido definitivamente creada. En el cristiano hay una búsqueda continua de hacer morir la carne, de limpiarnos de las impurezas de este mundo. Es lo que enseña Romanos 12:2. Así que hermanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta es la manera, hermanos, en la cual continuamos matando el pecado a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y como dice 1 Corintios 3:8, que vamos creciendo en el ser interior por medio de contemplar la gloria de Dios. El otro aspecto de la santificación progresiva que se encuentra iniciado en la santificación definitiva es llamado la vivificación. Es llamado la vivificación. El apóstol Pablo empuja bastante para hablar del hecho de hacer morir la carne. Y esto lo digo sin mucha ciencia y sin un estudio demasiado profundo, pero por algunos textos podríamos decir que con la misma fuerza o con un poco de más fuerza, Pablo empuja la vivificación. Pablo no solo manda que matemos lo impuro, sino nos manda que crezcamos. ¿Qué pasa cuando un árbol es podado y podado y podado y podado? Te va a quedar el simple muñón después de un tiempo, de tanto que vas a estar cortando. No es el único mandamiento, no es lo único que se requiere en la santificación. No es solo cortar, cortar, cortar. Es abonar, es regar, es exponer al sol, de tal manera que pueda, una vez limpiado, dar más fruto, crecer en su hermosura. Miren Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo no solo quiere que cortemos el pecado, quiere que demos frutos. Quiere que demos frutos, porque hermanos, a veces insistimos demasiado, y debemos hacerlo, en el aspecto de la mortificación, pero podemos olvidar el aspecto de la vivificación. Debemos buscar dar buenos frutos, y hermanos, no es entonces legalismo cuando en una predicación expositiva toca hablar acerca de los frutos del cristiano y el hermano se puede parar y exhortar a la iglesia de decir, hermanos, en virtud del nuevo nacimiento, en virtud de la regeneración, en virtud del llamamiento eficaz, en virtud de la santificación definitiva, hemos sido capacitados para dar buenos frutos. Crezcamos. Hermanos, eso no se vuelve un legalismo. Es por eso que a veces los términos de la Reforma debemos entenderlos en su contexto histórico. Porque hoy muchos dicen, es que sola fide, y ya todos repiten esas cosas. Sí, pero el autor o uno de los autores y promotores de esa frase dijo, la fe es la sola fe, pero la fe nunca está sola. La sola fe enseña que la salvación es sin las obras de la ley, pero siempre acompañada de buenos frutos. Miren lo que Pablo ruega por los colosenses. Otra vez, Colosenses capítulo 1, versículo 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero ¿pueden ver esto nuevamente, hermanos? Pablo anhela que crezcan y que lleven buen fruto. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Y hermanos, podríamos ir a Hebreos, y donde se sorprende el apóstol cuando dice, ¿cómo que todavía necesitan leche? Debiendo ya ser maestros, ¿es necesario que reciban leche? Hermanos, en el cristianismo hay todo tipo de edades. Hay los que van naciendo y necesitan la leche espiritual no adulterada, pero aquellos que llevan un tiempo en el cristianismo, debiendo ser ya hombres, necesitan leche, es porque hay un problema. Quizá es el alimento que están recibiendo, quizá es la falta de oración que están recibiendo, quizá es la falta de diligencia, quizá es la flojera espiritual, pero hay un problema. Nos preocuparíamos si a los 9 años de edad nuestro hijo todavía tiene que ir al pediatra y ser tratado como un bebito. Y ser tratado y cargado y doctor, no sé qué pasa, pero el niño no crece y tiene 9 años de edad y todavía cabe en los brazos. Es un problema, hermanos. Así también es un problema. Alguien que está en Cristo y no está experimentando cambio verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es autocontradictorio, hermanos? Porque según la santificación definitiva, el principio vivificador ha sido plantado. Ha sido plantado. Y aquí pasamos a algo importante en el párrafo 2. Porque alguien puede decir, bueno, es que, hemos sido unidos a Cristo, definitivamente santificados, y el principio de vida y muerte se ha implantado en nuestro corazón de tal manera que podemos matar el pecado y podemos crecer para buenos frutos. Y algunos ya espero que nuestro corazón se anime, hermanos. La santificación es una obra en primer lugar de Dios en nosotros. Eso es de alegrarnos. Si nosotros fuéramos los iniciadores, el fundamento estaría muy chueco. Pero es Dios. Es por eso que podemos crecer en santidad. Sin embargo, párrafo 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha identificado en algún momento de su cristianismo con las palabras del apóstol Pablo, que decimos que nuestro corazón verdaderamente anhela y nos proponemos muchas cosas para crecer en nuestra vida cristiana, pero nuestra carne a veces lucha contra eso? Ahora, el pensamiento es más complicado que carne física con un aspecto espiritual. No nos podemos meter en eso aquí, pero no es lo que significa simplemente carne física y en la otra parte espiritual. Pero hay una lucha, hermanos, continua. Ahora, voy a tratar de decir esto lo más claro posible. Es una lucha en la cual
no es opcional luchar o no luchar. Si participamos de la unión con Cristo, Él es vencedor y no podemos no luchar. Alguien dijo, ¿qué se necesita para caer de una bici? Bueno, no tener buen equilibrio, ¿verdad? Pero una vez andando en la bici, ¿qué se necesita para caer de la bici? Dejar de pedalear. ¿Qué se necesita para que el avión caiga? Apagar los motores, dejar de acelerar. Es suficiente, no tiene que hacer algo más. No es necesario que el piloto ponga el avión, no tiene que hacer mucho esfuerzo, solo deja de acelerar. La vida del cristiano es una lucha continua hasta la muerte. Y solo aquellos que por la virtud y el poder que reciben de la unión con Cristo, que se mantienen esa lucha, vencerán y recibirán la corona de vida. Si tú no luchas contra el pecado, si tú no luchas contra los deseos del mundo, si tú no luchas contra las tentaciones de Satanás, debes hacer una fuerte examinación si en verdad estás en Cristo. Hermanos, la lucha nunca acaba. Y por más que venciéramos a Satanás, y por más que nos alejáramos de las tentaciones del mundo, duermes con el enemigo, hermanos. Y si estás casado, no estoy hablando de tu pareja. Duermes con el enemigo, hermanos. Como Spurgeon habla en un sermón, aun cuando te escondieras del mundo, hay algo en tu carne, en ti mismo, que clama continuamente, que busca destruir la obra del Espíritu. Hermanos, debemos estar muy conscientes de esta realidad. Debemos estar alertas a esta realidad. Pablo habla de esto en Gálatas 5. Y hermanos, es una lucha a morir. Es una lucha a morir. Y entonces, primero en párrafo 1, nos sentimos impecables. En párrafo 2 ya vimos que no. Pero ahora en párrafo 3, hermanos, se nos va a dar el balance correcto. Porque alguien puede decir, ok, es que yo vivo en esa condición, hermano. Yo vivo en esa condición. Siempre en una batalla, la cosa es que siempre estoy perdiendo. Es por eso mi problema. No, mira los que están en Cristo. Mira el párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de la fuerza por parte del Espíritu Santificador. Hermanos, vean esto, me encanta estas partes. De Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Sí, es la tercera persona de la divinidad, pero es la tercera persona de la divinidad que toma de Cristo y nos bendice. Y Cristo es vencedor. Por lo tanto, alguien no puede decir pertenecer a Cristo que viva en una continua y eterna derrota. El que pertenece a Cristo, el Espíritu Santificador, que toma de su victoria y de su gracia potente, nos capacita para vencer el pecado. Y así los santos crecen en gracia y perfeccionando la santidad en el temor del Señor, prosiguiendo a una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. ¿Gozoso, no, hermanos? Algunos dicen, no hables de teología, hay que hablar del Señor. No, hermanos, vean que la teología es la médula de nuestro cristianismo. Vean cuán importante es meditar en las verdades de la Escritura. Es nuestra vida, hermanos. Aunque cuando ellos dicen no hay que hablar de teología, hay que hablar de Cristo, en realidad es una falacia lo que dicen, pero no es el momento para demostrar su falacia. ¿Y cuáles son esta manera en que recibimos la gracia del Señor para crecer? Dice el párrafo 1, Espíritu por el Espíritu y la palabra. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios la que continúa capacitándonos, fortaleciéndonos, avivándonos, limpiándonos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es a través de exponernos continuamente a la palabra de Dios. Es a través de tener una vida de oración. ¿Y por qué dices, ok, entonces dijiste la palabra que es como
lo principal, y ahorita estás hablando de la oración, sí, pero es una oración guiada por la palabra, porque si oras aparte de la palabra, es orar fuera del Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Según John Bunyan, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la palabra de Dios. Pedir lo que la palabra pide, hermanos, es arraigarnos en las promesas, es orar las promesas de Dios, es orar la victoria que Cristo nos da. Es una vida de oración fundada en la palabra, es una continua exposición a la palabra de Dios, es la continua meditación, hermanos. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermanos, ¿quién era ese sino nuestro Señor? Nuestro Señor, Él era el que meditaba día y noche, como se profetiza en Isaías, que diario meditaba en la palabra de su Padre. Hermanos, ¿y cómo seremos árboles que den fruto, sino aquellos que están en la palabra del Señor? Aquellos que se exponen continuamente a la predicación, aquellos que reciben correctamente y dignamente las ordenanzas del Señor, una vez en el bautizo y continuamente en la Santa Cena. Leímos en Efesios que Dios va perfeccionándonos en la iglesia. La iglesia es amada, la iglesia es preciosa y es tanta verdad en eso, hermanos. La iglesia es la que nos continúa educando. Bueno, claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu a través de la iglesia. Pero nos continúa educando, nos continúa ministrando. Dice que vamos creciendo a la medida y a la estatura de Cristo a través de este cuerpo. Y hermanos, es que este cuerpo es tan vivo, tan orgánico, que no hay ocasión en la que no seamos santificados. No solo por la exposición de la palabra, no solo por los cantos que se basan en la palabra de Dios, no solo por la comunión, que continuamente buscamos hablar la palabra de Dios en los ágapes, pero ¿qué tal la exhortación, hermanos? ¿Qué tal la disciplina? ¿Qué tal el consejo? ¿Qué tal escuchar la vida de un hermano, de cómo Dios está obrando? Es en la iglesia un medio principal para ser santos. Así es como el Señor nos santifica, hermanos. Hermano, permítame hacer una pausa y aplicar algo de esto a tu vida en este momento. Si estás en Cristo, hermano, y estás batallando con el pecado, y verdaderamente estás en Cristo, es haciendo uso de estos medios de gracia que puedes vencer el pecado. Es que la victoria no es algo que puede pasar, es algo seguro. Hermanos, es seguro si dependemos del Espíritu y la palabra de nuestro Señor, porque el Santo Espíritu de Dios toma del Cristo resucitado para hacernos vencer. Que esto nos anime, que si estamos en tentación, que si estamos en lucha, en pelea, si estamos siendo cautivados por las cosas de este mundo, que usemos de la palabra, en la oración, en la iglesia, los medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer y vencer. Oh, hermanos, el predicador no es un hombre que se dedica a motivar a la gente. Es uno que solo habla lo que Dios ha dicho. No estoy diciendo esto para que te animes, estoy diciendo esto porque es verdad. ¿Quieres vencer en el pecado, en la tentación? ¿Quieres crecer en la santidad? ¿Quieres crecer en el carácter? ¿Quieres crecer en tu paciencia? ¿Quieres crecer en frutos? ¿Quieres crecer y amar más la iglesia? Es en la palabra, por la oración, por el Espíritu, por la continua exposición a los medios de gracia que puedes, hermano, crecer a la imagen de Cristo. Eso es verdad. Hay tres aspectos que quiero tocar antes de terminar esta parte, hermanos. La primera es lo que se dice en el párrafo 2. Vamos a regresar tantito. Decidí no tocarlos para llevar la secuencia más natural y lógica posible. Pero hay algo importante en el párrafo 2 que pasamos por alto intencionalmente. Esta santificación se efectúa en todo el hombre. Importante en nuestros días, ¿no es verdad?
¿Cuánta gente dice es que yo soy santo internamente, aunque externamente soy un mundano? Bueno, no lo dicen así, pero es lo que quieren decir. Pablo, el Nuevo Testamento, liga nuestra santificación con nuestro cuerpo muchísimas veces. ¿Por qué? Porque son inseparables. Hay una íntima relación entre el cuerpo y el alma, hermanos. Es impresionante. Cuando estás triste, ¿es tu cuerpo físico que está triste? No, es tu alma, tu espíritu. Sin embargo, pierdes el hambre. ¿Por qué? Porque hay una conexión íntima. Cuando tu cuerpo se duele, no llega a haber momentos donde sientes tristezas, donde sientes angustias por el dolor físico. Hay una relación continua, hermanos. De la misma manera, uno no puede ser santo internamente sin que sea reflejado externamente con frutos. Con frutos. Ahora, no digo que todos los frutos deben ser vistos por todos los hombres, pero son frutos, todos son frutos que en última instancia tendrán una repercusión externa. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando en Primera de Tesalonicenses dice que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean perfeccionados. Y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando aquí de una tricotomía, como se habla comúnmente, que somos seres tripartitos, de espíritu, alma y cuerpo. El énfasis continuo en las Escrituras es que somos espíritu y cuerpo. No vamos a entrar en este debate en este momento, pero lo que el apóstol está enfatizando, como hermanos, el apóstol Pablo cuando escribía casi predicaba. Y está enfatizando que es la totalidad de nuestro ser, lo mismo que dice Hebreos 4, cuando está hablando de la virtud de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo, el que escribió Hebreos, está predicando cuando está escribiendo y está enfatizando, dando diferentes como partes del hombre comúnmente dichas para enfatizar la realidad de que todo el hombre es santificado, la totalidad del hombre. Hermanos, por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y un versículo anterior dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es algo importante de la santificación, que ocurre en todo el ser, en todo el ser. La otra verdad que pasamos, y bueno, más bien no pasamos, pero esta se encuentra explícita en el catecismo mayor de Westminster, y creo que es importante, hermanos, que lo mencionemos. La santidad es ser recobrados, restablecidos a la imagen de Dios que se distorsionó en Adán. Es lo que dice Levítico. Sed santos porque yo soy santos. ¿Cuál es la santidad? ¿Cuál es el patrón al cual nos conformamos? Es la imagen de Dios. Dios es el estándar de la santidad. La gloria del Nuevo Testamento es que esta imagen de Dios es explícitamente revelada en Cristo. Como alguien dijo, santificación es cristoformía. Ser formados como Cristo. Esa es la santidad, hermanos. Es la gloria del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue visto obscuramente. Ellos eran santificados a través de las leyes ceremoniales y todo dirigía a Cristo, pero sin tanta luz, borroso. En el Nuevo Testamento explícitamente se dice que estamos siendo perfeccionados a la estatura de un varón perfecto. Hermanos, ese es el patrón que seguimos. Es como lo dice en Primera de Pedro, en la epístola de Primera de Pedro. Hermanos, si están sufriendo, así también Cristo sufrió.
Lo dice explícito en Romanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es por eso que debemos mirar al Nuevo Testamento directamente, al Antiguo y Nuevo Testamento, para saber cuál es la santidad que Dios requiere. Y la santidad se encuentra en su manera excepcional y más brillante en Cristo. Y un aspecto que no está en el que vamos a recobrar en estos 4 minutos que aún tengo. Párrafo 1 al final. Párrafo 1 al final. Después de hablar de la santidad, después de hablar de crecer, hermanos, esto a veces vemos los puritanos como hombres sentados en una torre alta, inalcanzables. Pero hermanos, eran hombres muy piadosos y muy santos. Vean esto, sin la cual nadie verá al Señor. Siendo perfeccionados en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto no fue algo que ellos se crearon en su mente en virtud de ser muy radicales. Es simplemente exponer el texto de Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amigo, o todo el que está aquí, si no ha sido definitivamente santo, experiencialmente santificado, realmente santificado, progresivamente santificado, tengo que decirte algo, no verás al Señor. Ahora, no confundamos. Vean, hermanos, algunos, y a veces es comprensible, podemos ver complicado y decir, ¿y por qué meternos en tantos rollos? Pero vean, hermanos, la importancia de ser preciso teológicamente hablando. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? ¿Porque la santidad nos da méritos para ver al Señor? No. Cuidado con eso. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque todo aquel que está unido a Cristo, que es justificado por estar unido a Cristo, también recibe la santificación. Si tú no eres santo, no es porque recibiste la justificación y te faltó la santificación, es porque no has recibido ninguna de las dos. Es porque no tienes a Cristo. Como alguien dijo, se puede diferenciar entre el calor y la luz del sol. Son cosas distintas, pero inseparables. Inseparables. Su rayo siempre es caliente. Aunque nuestra experiencia, hablando en el globo, pueda ser distinta, la luz del sol siempre va acompañada de su calor. Eso es verdad. Igualmente, hermanos, alguien no verá al Señor si no es santo, porque si no es santo, no está unido a Cristo. Y si no está unido a Cristo, no hay razón por la cual ha sido justificado. ¿Podemos ver este pensamiento, hermanos? Miren cómo lo dice John Owen. No hay pensamiento imaginario en el hombre que sea más atontado, más necio, más pernicioso que la persona no purificada, no santificada, no hecha santa en su vida y cree que al final de cuentas será tomado al estado de bendición que constituye del disfrute de Dios. Dice, no hay pensamiento más torpe que ese, más negligente que ese. Dice, continúa diciendo, es verdad, porque algunos pueden decir, pero todos somos pecadores. La santidad es hecha perfecta en el cielo, pero tiene su inicio invariablemente confinado en este mundo. Es verdad, hermanos, seremos perfeccionados y hechos santos totalmente y perfectamente en la glorificación. Pero nadie será glorificado que no haya sido inicialmente santificado en esta tierra. Así que esta doctrina nos llama a examinarnos si estamos en la fe, si nuestros frutos son dignos. Verdades que resumir. Somos santos en virtud de estar unidos en Cristo. En virtud de esa unión somos definitivamente santificados. Definitivamente.
La virtud de muerte y vida se implantaron en nosotros y la mortificación y la vivificación son algo inevitable. Sin embargo, estos principios necesitan crecimiento y vamos creciendo más y más en la mortificación y más en la vivificación. Pero este crecimiento no va solo, sino que hay una lucha continua con nuestra carne contra las tentaciones del mundo y el mismo diablo que nos tienta. Pero esta guerra tiene su raíz victoriosa en el triunfo de Cristo. Hermanos, es por eso que en Apocalipsis dice así, a los que vencieren. Y alguien puede decir, ok, entonces solo los que vencen con sus propias fuerzas serán salvos. No es lo que dice el texto. A los que vencieren. Y no tenemos el tiempo, pero los que vencen en virtud de estar unidos a Cristo, como enseña Primera de Juan. Todos los que están en Cristo han vencido al maligno. En esta lucha hay victoria, mis hermanos, pero debemos ser diligentes en utilizar aquellos medios de gracia que nos capacitan para vivir más y más en conformidad a Cristo. Y esa es la meta. La última meta en la santificación es la gloria de Dios. La meta principal, hay diferentes tipos de fines. Fines últimos, fines principales, fines inmediatos. El último fin es la gloria de Dios en nuestra santificación. El fin inmediato es ser como Cristo, porque eso es lo que da gloria a Dios. Hermanos, que meditemos en esto y que sea un motivo, una instrucción para vivir en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.